Mi hermana no puede tener hijos, pero su marido quiere un bebé con nuestro ADN y ahora me está acosando para que me quede embarazada. Si estás enganchado a esta historia, no olvides suscribirte. Lo que viene es aún más fuerte. Me llamo Lucía, tengo 30 años y vivo en Valencia. Trabajo como azafata de vuelo y cuando tengo un rato libre entre viajes, escribo relatos con la esperanza de convertirme algún día en autora publicada. Tengo una hermana gemela idéntica que se llama Sofía. Crecimos con nuestro padre, ya que nuestra madre falleció al darnos a luz. Sofía lleva 8 años casada con Álvaro, vive en Madrid. Yo también tengo pareja, Diego, con quien llevo 3 años. Es tranquilo, sensato y mi mayor apoyo. Desde pequeñas, Sofía siempre soñó con tener hijos. Mientras yo leía o soñaba con recorrer el mundo, ella decoraba mentalmente habitaciones de bebé, elegía nombres y hablaba de cómo sería su boda. Tal vez por cómo llegamos al mundo, yo siempre he tenido una relación distante con la idea de ser madre. La maternidad no me llama, me produce más ansiedad que ilusión. Sabía que ella y Álvaro llevaban años intentando tener hijos. Había sufrido un aborto tras un accidente de coche muy grave en el que también estuvo nuestro padre. Desde entonces, su cuerpo no ha vuelto a responder. Han probado todo, tratamientos, fertilización in vitro, han gastado cantidades enormes de dinero, pero nada funciona. Y ella se niega a adoptar. Está obsesionada con que el bebé tenga su ADN, que sea una mezcla de ella y de Álvaro. Sus palabras, no las mías. Hace unas semanas vino a visitarme a Valencia. Estábamos en casa, viendo Modern Family y comiendo churros con chocolate, como siempre. Entonces me miró seria y me dijo, necesito hacerte una pregunta importante antes de que me arrepienta. Me asusté un poco, pero asentí. Y entonces me soltó. ¿Podría ser mi vientre de alquiler? Me quedé en shock. ¿Cómo? ¿Quieres que yo sea tu madre subrogada? Asintió, como si ya lo hubiese decidido por las dos. Me costó reaccionar, pero fui honesta. Sofía, sabes que nunca he querido tener hijos. No es algo que me atraiga. Pero si necesitas óvulos, puedes tener los míos. Todos los que quieras. Pero no puedo llevar un embarazo. Se puso roja de la rabia. Empezó a gritar, a decir que yo era egoísta, envidiosa, una mala hermana, que solo me pedía un favor, algo pequeño, y que ni siquiera era capaz de hacerlo por ella. Pero ella siempre ha dicho que quiere tener 4 hijos. ¿Iba a pedirme esto 4 veces? Me sentí fatal. La quiero. Pero esto es demasiado. Antes de irse, rompió una foto de las dos que estaba en la estantería y salió dando un portazo. Desde entonces, solo me envía mensajes con fotos de nuestros diarios de infancia, de sus tableros de visión, de sus planes de familia, diciéndome que estoy destruyendo sus sueños sin motivo. Diego no quiere opinar. Dice que es un tema familiar muy delicado y que no quiere influenciarme. Es la primera vez en mi vida que paso tantos días sin hablar con mi hermana. Y me está doliendo más de lo que puedo expresar. A veces pienso en decirle que sí, solo para que todo vuelva a ser como antes. Pero, ¿está bien aceptar un embarazo por culpa o por miedo a perderla? Mi hermana no puede tener hijos, pero su marido quiere un bebé con nuestro ADN, y ahora me está acosando para que me quede embarazada. Había pasado más de una semana desde que Sofía se marchó enfadada de mi casa. No habíamos vuelto a hablar. Intentaba seguir con mi vida, pero por dentro me sentía rota. Extrañaba a mi hermana a pesar de todo. Nuestro padre nos invitó, como siempre, a cenar los domingos y ver el partido. Es una tradición que le encanta. Sofía y Álvaro llegaron antes que nosotros. Cuando Diego y yo entramos, los saludé. Sofía me respondió con un gesto tímido. Álvaro, en cambio, ni me miró. Saludó a Diego con frialdad y se sentó sin decir palabra. El ambiente era tan tenso que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. Nos sentamos a la mesa. Y mi padre, con expresión seria, dijo, «Alguien tiene que hablar. Esta tensión se tiene que acabar antes del partido». Decidí romper el silencio. Miré a mi hermana, Sofía. Sigo sin entender exactamente qué necesitas de mí. Si quieres que cambie de opinión, necesito saber en detalle lo que estás esperando. Ella respondió de inmediato. «¿Entonces vas a decir que sí? Number, solo necesito entender qué es lo que estás proponiendo». Y ahí lo soltó todo. Sabía perfectamente que los médicos me rechazarían como madre subrogada porque nunca he tenido un embarazo.
Pero, según ella, tenían un plan: acudir a una clínica especializada, fingir que Álvaro y yo éramos pareja, lograr la inseminación y luego transferirme al ginecólogo de ella para continuar el seguimiento. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que debería fingir ser la pareja de tu marido para engañar a los médicos? Mi padre alzó la voz con fuerza. Eso es una barbaridad. No puedes empezar una maternidad basada en mentiras. ¿De verdad crees que eso es lo correcto? Sofía bajó la mirada. Y fue entonces cuando Álvaro explotó. Dejad de presionar a mi esposa con estupideces. Mejor hablad con esta egoísta de mierda que no quiere ayudar a su propia hermana. Diego se levantó de golpe. ¿Cómo dijiste? Mi padre golpeó la mesa. En mi casa no insultas a mis hijas. Fuera de aquí. Álvaro apretó los dientes y se marchó sin pedir perdón. Cerró la puerta con fuerza. Sofía se levantó para seguirlo, pero en vez de salir, me miró. ¿Podemos hablar un momento fuera? Salimos a la terraza. Su tono cambió por completo. Lo siento por lo que dijo Álvaro. Está estresado, nada más. No deberías disculparte por él, le dije. Esto se está saliendo de control. Sofía bajó la voz. ¿No entiendes? En una cena con su familia, alguien hizo una broma cruel. Me llamaron asesina por el aborto. ¿Y él no me defendió? Más tarde me dijo que no lo hizo porque, en el fondo, era cierto. Me quedé sin palabras. Luego me confesó que cuando pensó en ti llevando a nuestro hijo, se ilusionó por primera vez desde aquello. Dijo que así sí podría ver en el bebé una parte de los dos. Y yo solo quería que volviera a estar feliz. Sofía, le respondí, nada va a volver a ser normal. Y lo que están haciendo no está bien. No es así como se arregla una familia. En ese momento sonó el televisor desde dentro. El partido había comenzado. Desde el coche, Álvaro empezó a tocar el claxon. Sofía me miró, con los ojos llenos de algo que no supe descifrar. Te llamaré, dijo al fin, y se marchó. Y ahí lo sentí con total claridad. No solo no quiero ser su madre subrogada, tampoco quiero donar mis óvulos. No quiero que ese hombre tenga jamás un hijo a través de mí. Mi hermana no puede tener hijos, pero su marido quiere un bebé con nuestro ADN y ahora me está acosando para que me quede embarazada. Antes de seguir, no olvides suscribirte. Esta historia se vuelve cada vez más oscura y lo que viene es difícil de creer. Después de aquella cena, todo se volvió más oscuro. Una noche salí del trabajo y encontré 2 ruedas de mi coche pinchadas y la ventanilla rota. Mi padre vino al rescate, puso ruedas de repuesto y remolcó el coche hasta su garaje. Me prestó su vehículo y me pidió que me quedara en su casa. Pero yo no quería causar más molestias. Llamé a Sofía. No respondió. Le escribí un mensaje largo diciéndole cuánto me dolía todo esto y que amar a alguien no debería significar destruir a tu familia por un hombre. Su respuesta fue helada. Ese es el problema. Mi familia ya está rota, y tú no estás dispuesta a ayudarme a arreglarla. Desde entonces empecé a notar cosas raras. Un día me seguía un coche rojo, al siguiente uno negro. Cada vez que me dirigía a la comisaría, desaparecían antes de llegar. Me estaba volviendo paranoica, o eso creía. Un domingo fui a un brunch con unas amigas. El camarero se acercó y me dijo, «Tu marido está afuera, dice que es urgente». Me extrañó. Pensé que era Diego y que había pasado algo, pero cuando salí vi a Álvaro esperándome en la puerta. «Solo quiero hablar», dijo con una voz suave y falsa. Me pidió disculpas por lo que me había llamado aquella noche. Me dijo que estaba desesperado, que no lo entendía, que yo era la única solución. Yo le respondí firme, «No me importa lo difícil que sea para ti. Estás cruzando todos los límites. Estás siendo violento. Estás acosando». Entonces alargó la mano hacia mi vientre. Instintivamente de un paso atrás. Le advertí que, si no se iba, llamaría a la policía. Me giré para entrar al restaurante. Y me agarró del pelo con fuerza. «No te atrevas a darme la espalda», gritó. Todo fue muy rápido. Varias personas intervinieron. Álvaro huyó antes de que llegara la policía. Tenía el cuero cabelludo sangrando, marcas en el cuello y arañazos en los brazos. 2 días después intentó entrar en mi terminal del aeropuerto, haciéndose pasar por mi marido con otra emergencia.
Esta vez fue arrestado por negarse a marcharse, pero, por supuesto, lo soltaron. Los mensajes no pararon. Desde números desconocidos me decía cosas como: te voy a dejar embarazada quieras o no. Tú eres la mujer que me va a dar un hijo. Si no lo haces fácil, será peor. La policía me dijo que no podían hacer nada si no se demostraba que era él quien enviaba esos mensajes. Así que bloqueé su número y empecé a vivir con miedo. Me mudé con Diego, dejé de ir a trabajar, puse cámaras de seguridad en casa, pero ya no dormía, ya no vivía. Sentía que estaba esperando a que algo terrible pasara, solo para que al fin alguien me creyera. Suscríbete ahora si aún no lo has hecho. Lo peor todavía no ha pasado. Pensé que ya había tocado fondo, hasta que encontré mi casa destrozada y una palabra escrita con tinta roja: Mía. Desde aquel día en el restaurante, no he vuelto a pisar mi apartamento. Diego insiste en que me quede con él. Yo insisto en que no quiero ser una carga. Y mientras discutimos eso, mi mundo sigue desmoronándose por completo. Una mañana recibí una llamada de mi casero. La puerta estaba forzada, mi casa saqueada, la cerradura rota, la habitación hecha pedazos, mis libros rotos, mis plantas arrancadas, mi cafetera favorita destruida, y en la pared del pasillo, con tinta roja, una sola palabra: Mía. No había testigos, no había cámaras. La policía tomó nota. Pero nada que hacer sin pruebas. Esa noche recibí otro mensaje desde un número oculto: te avisé. Y fue ahí donde lo entendí. Esto ya no era un chantaje emocional, era una amenaza directa. Y lo peor de todo, mi hermana seguía en silencio. Durante días intenté contactarla. Le mandaba audios temblando, capturas, mensajes desesperados. Le decía que Álvaro iba a hacerme daño, que esto no era normal, no era amor, era una obsesión peligrosa. Nada, ni una palabra. Mi padre me pidió que dejara de insistirle, que Sofía estaba mal, que no podía con la culpa ni con la presión. ¿Pero culpa de qué? ¿De seguir durmiendo junto a un monstruo? ¿O de haber permitido que todo llegara tan lejos? Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque esto ya no es solo una historia, es una advertencia real. La ansiedad ya no me deja ni respirar. Duermo poco, como menos. Miro por la ventana 10 veces antes de salir. Cada coche que pasa me acelera el corazón. Cada sombra parece él. Cada mensaje en mi móvil me hace saltar. Y entonces pasó algo que me destruyó por dentro. Recibí una carta anónima en el buzón del trabajo, aunque llevo días sin ir. Dentro solo una foto, una ecografía, falsa, impresa, editada, y detrás escrito a mano: este será nuestro hijo. La tiré al suelo, me derrumbé, sentí que no tenía salida, que nadie me protegía, ni la ley, ni mi hermana, nadie. Y en el fondo, lo que más dolía no era el miedo, era la certeza de que la única persona que siempre fue mi reflejo había elegido no verme. Pensé que nunca saldría de esa pesadilla, hasta que mi hermana decidió ver la verdad y él fue arrestado frente a mí. Después de meses de miedo, acoso y silencio, por fin pasó algo que lo cambió todo. Me encontraba con Diego en su cocina, sin apenas haber dormido. Él me miró serio y dijo: «¿Estás mirando pisos, verdad?» Yo bajé la cabeza. «No quiero que te sientas atrapado por mí». Entonces, sin dudarlo, sacó una pequeña cajita del cajón. Me propuso matrimonio. Me dijo que no necesitaba su espacio, que me quería en cada rincón de su vida. Y lloré, porque por primera vez en meses me sentía a salvo. Poco después, publiqué un mensaje en Reddit pidiendo ayuda legal. Alguien me recomendó que desbloqueara el número de Álvaro, ya que la policía no podía rastrear mensajes desde apps anónimas. Y entonces llegaron más mensajes, más asquerosos, más directos. Prometía embarazarme por las malas, decía que nunca se rendiría, amenazaba con hacerme desaparecer. Y ahí llegó la llamada. Sofía, llorando, ahogada. Me dijo: «Estuve siguiéndolo, sé que te está siguiendo», y fui a la policía. Se derrumbó al teléfono durante 5 horas. Me confesó que sabía que él había destrozado mi casa, que lo supo desde el principio, pero no sabía qué hacer. Mi padre, al enterarse, la obligó a denunciar, y Sofía, por fin, eligió hacer lo correcto. A la mañana siguiente vino la policía. Me explicaron que pondrían a un agente a seguirme, sin avisarme de cuál era. Salimos con Diego como si fuéramos a una cita. Visitamos 3 lugares, y al llegar al último, lo detuvieron. Álvaro había estado siguiéndonos. Lo atraparon con el móvil en el coche, y ahora, por fin, tenían pruebas reales. Ese día bebí más margaritas de las que debería, y esa noche dormí como no lo hacía desde hacía meses,
Sofía pidió el divorcio. El abogado confirmó que había un acuerdo prenupcial, así que sería rápido. Por ahora, vive conmigo y Diego. Es raro, duele, pero también alivia. Mi padre me confesó que ella sabía lo del allanamiento desde el primer momento, solo necesitaba que alguien le dijera, tienes que elegir. Y eligió. Hoy he vuelto a volar, a trabajar, a vivir, y aunque me tiemblan las manos al escribir esto, yo ya no tengo miedo. Gracias por haber seguido esta historia hasta el final. Si te removió por dentro, suscríbete, porque hay que contar estas cosas. Para que nadie más tenga que vivirlas en silencio.